Saludos y bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy te traemos un nuevo episodio de El Camino Podcast. Hoy estamos con mi hermano Santiago, que ya ustedes lo conocen. Este es su servidor, su host, Wilfredo Ramos. Y hoy tenemos al encargado, al líder de impartir la clase de Cornerstone. ¿Y qué es Cornerstone? Nada más y nada menos que lo que la iglesia Ágape cree. Esta es la base y el fundamento en donde la iglesia Ágape del pastor Stuart Perryman fue fundada. Y él trajo esto, ¿verdad? Para que todo el que estuviese en esta iglesia sepa la doctrina. cuál es la doctrina en la que él cree y en la cual Dios le dio a él para que fundase esta iglesia. Y hoy tenemos al encargado de impartir esa enseñanza, esa clase en el Ágape español. Está mi hermano aquí, Carlos Monzón. Hola, bienvenido, Carlos. Bienvenido por estar con nosotros, Carlos. Amén. Una cosa importante antes de sus palabras, Carlos, es que sepan que esta plática del día de hoy que quisimos compartir con ustedes es para que sepan la doctrina que nosotros manejamos. Así es. Para que cuando ustedes vayan a alguna iglesia también sepan qué es o que se interesen en lo que la iglesia realmente está enseñando para ustedes, si es buena, si es mala, pero que sea basada en la palabra de Dios. Y por eso estamos dándole la bienvenida a nuestro hermano Carlos. Gracias por estar con nosotros. Sí, hermano, gracias. Sea de bendición también para los que están escuchándonos en este momento. Bueno, y esperemos que sea la primera, pero no la última. Así Amén, es. amén. Así es. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están viendo por podcasts en YouTube y en Facebook, en cualquier red social que ustedes nos contacten. Recuerden que es una palabra de bendición a sus vidas. Amén. Recuerden que Dios está en todo lugar, pero es importante escuchar su palabra en cada momento. Amén. Amén. Y sí, aquí estamos dando la clase de que es Ágape, en la iglesia Ágape Christian Church, lo que es Cornerstone, y el tema es el fundamento, en quién creemos, en qué nos basamos, en qué camino estamos siguiendo, y siempre estamos caminando bajo la palabra, bajo su guianza, bajo su nube, y lo que nos lleva a cada uno de nosotros es seguir continuamente sus pasos, Amén. las pisadas de Él, Así llegar es. ahí a donde nos envía el Señor, a todo lugar. Amén. Y es importante utilizar toda clase de información, toda clase de radio, toda clase de YouTube, toda clase de comunicación, hasta en los volantes, hasta ir a evangelizar. Y es importante que más almas vengan a la iglesia. Oye, Amén. a ver, este tipo de plática se le da a quien quiere involucrarse en la iglesia o simplemente a quien llega como una nueva persona, entra y dice, voy a estar viniendo de vez en cuando. ¿Para quién es esa clase? Pero antes de contestes, hermano, solamente queremos dejarles saber, esto es una clase que se imparte en 4 días. Así es. Nosotros lo estamos resumiendo para que ustedes tengan una idea de qué es lo que la iglesia Ágape en español cree. Si vas a llegar a nuestra Si usted iglesia, cuando llegue aquí a nuestra iglesia, usted quiere tomar la clase, sepa que no es 1 hora, es 4 días, ¿verdad? Así es. Donde el hermano les dirá cómo es que se divide cada día y cada tema. y que no vayan a hacer trampa de que no, ya la vimos. Ya la nosotros en vimos. YouTube". No. Esto es para que ustedes tengan una idea de lo que la iglesia cree, cuál es el fundamento de esta iglesia y por qué esta iglesia es tan grande y tiene tantos miembros. Porque tiene una base sólida en la Biblia. Así es. No es en lo que cree el hombre, no es en inspiración humana. Esto es una base bíblica. Así que, sin más preámbulos, vamos a dejar que el hermano Carlos Monzón Que nos comience. responda la pregunta. Amén, Vamos a ver. amén. A ver, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Esta clase es para todos aquellos que creen y, Ok. tengan fe en Jesucristo. Aquellos que vienen y necesitan salvación. Recuerden que Dios no hace excepción de personas. Ya. La Biblia dice muy bien que a los suyos vino y los suyos no Sí, recibieron, sí. pero Él vino también por los griegos y los gentiles, a todos. Ya. Entonces, Dios quiere la salvación para todos, pero también Dios pone en su corazón la relación íntima con Él, la necesidad de buscarlo. Amén. Y cuando vienes a su casa, a sus atrios, es bueno que tengamos una relación cercana con Él, que cada día necesitemos de su palabra, de su búsqueda, de su rostro. Y es cuando tú te comprometes con Dios, porque cuando tú vienes a la iglesia necesitas de Él, más de Él. ¿Y cómo es lo mejor? Alimentarse de la sana doctrina, que es la Biblia. Amén. Y entonces, es para todos aquellos que vienen y se quieren quedar como miembros Ya. y participar en cualquier área para que, recuerda que la Biblia dice, recordando que de acuerdo a su riqueza en espiritual,
Entonces se vienen llenando poco a poco de la palabra y ellos mismos voluntariamente van a buscar la guía. Ok, o sea que si yo llego aquí a la iglesia cristiana Ágape, ¿verdad? Como hice algún día, hace un tiempo atrás, y me gusta lo que yo estoy sintiendo, me gusta la presencia de Dios, lo que siento aquí, me gusta las predicaciones, y yo quiero formar parte de eso. Entonces ahí es donde yo me acerco, donde el hermano Carlos, y digo, oye Carlos, yo quiero saber en qué se fundamenta la iglesia Ágape, yo quiero ser un miembro activo de la iglesia. Y aquí es donde entra esta clase. Exacto. Entra la clase, que son, como ya habíamos explicado, son 4 domingos y tenemos cada 3 meses y hay cuando se entregan los certificados que ha cumplido con sus 4 clases. Una graduación. Una graduación. Recuerda que tenemos 3 meses y tenemos que en cada mes tenemos 4 domingos. Si falta en una clase, te puedes recuperarla dentro de los 3 meses. O sea que, perdona que te interrumpa, así que digamos que yo llegué o quiero comenzar, ¿sí? Donde ya la clase ha comenzado, yo puedo comenzar en el día 2, en el día 3. Puede comenzar. Comienzo ahí y ya después que terminemos la clase 4, ustedes me coordinan para yo tomar la clase 1 y 2 y poderme graduar. Exactamente, para que no se pierda ninguna clase y a la fecha estipulada de graduación ya tenga todo completo. Y si dentro de esos 3 meses tienes alguna duda, alguna pregunta o algo, lo puedes preguntar delante de todos los hermanos y convivir y saber la palabra de Dios, la verdad, como está escrita. Y tú ya no tener ningún problema, ninguna circunstancia de decir, las clases que he recibido realmente me han llenado y he conocido más del Señor Jesucristo. Y tal vez en un futuro, probablemente, ahorita como estamos en una iglesia que estamos en crecimiento, la de español, la de inglés, sabemos que ya es una iglesia totalmente desarrollada. Amén. Ahora que estamos en un desarrollo con la iglesia de español, tenemos una sola clase por el momento. Pero lo más probable es que entre más crezca la iglesia, ya va a haber oportunidad de que si no entraste a esa clase, hay otra clase que ya se abrió o va a haber otra clase que ya se abrió. Por el momento, contamos con una clase. ¿Estoy en lo correcto? ¿O el domingo hay más de una clase de Cornerstone? No, solo hay una clase que es impartida siempre a las 9:30. Ok. A las 9:30, que tarda de 9 a 10 puede ser. Okay. Pero a veces hay temas que tenemos que estar conversando con los hermanos, iniciando, porque se termina una clase y a veces no todos llegan a hacer las mismas preguntas. Al día siguiente comenzamos con las preguntas y la clase no dura entre 30 a 45 minutos, máximo. Okay. Máximo. Y no ha pasado poco que se pierdan las clases, pero sí solo ahorita por el momento hay una clase por día. Yeah. Una clase por día. Está bien. Y el fundamento que siempre usamos la palabra de Dios que iniciando, que es Isaías 28:16. ¿Puede leer, hermano? Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Amén. Y si se dan cuenta, aquí le habla a su pueblo Israel, a Sión. Le habla muy bien que su fundamento es una piedra y el único que puede sostener todo peso y todo problema, todas circunstancias y puede darnos gozo, alegría y todo es Jesucristo. Amén. Y ese que es probada, angular, y hace un tiempo muy atrás, hace 3 o 2 meses, estaba hablando con el hermano Freddy, que es una piedra angular, una piedra que soporta. Amén. Una piedra que está a principio y que une a las demás. Exactamente. Y eso es Jesús. Nuestro Señor Jesús viene a unir su novia, a que trabajemos todos juntos y que no andemos dispersados, que andemos trabajando. ¿Por qué? Porque Él vino por la novia. Es que, fíjate, si lo miramos desde un punto de vista, ¿verdad? Cristocéntrico, es algo que me acabo de ver, y es que el pueblo escogido de Dios, ¿quién es? Israel. Antes el que no era judío no era salvo. No era salvo. Pero cuando llega Cristo, ahora judíos y gentiles son salvos, ¿verdad? ¿Qué sucede? En la antigüedad, los puentes no eran como ahora, no se construían en concreto, ni en hormigón, ni nada de eso. Era piedra sobre piedra. Cuando llegaba el centro, para que él soportase el peso, se tiene que poner una piedra angular. Que es de cornerstone, para que soporte el peso y el puente no se derrumbe. Así que si lo miramos desde un punto de vista cristocéntrico, así es.
ese puente son los judíos, una parte, la otra parte ahora somos los gentiles, y quien soporta todo el peso de esa carga es Cristo Jesús. Es la piedra angular. Buena observación. La piedra angular. Tal cual. Y se dan cuenta, dice que un cimiento estable. Exactamente. O sea, de firmeza, de que tú tienes seguridad en él. Exacto. Dice el que creyere, ahí va la fe. Exactamente. El que creyere. No se apresure, o sea, no vayas corriendo. Porque con Dios tienes seguridad. Exactamente. Amén. Así es. Y es... Pues sí. Yo creo que es súper importante el tema. Algún día vamos a hacer un podcast, habíamos platicado yo y Freddy sobre testimonios. Amén, incluso habíamos pensado que en los próximos podcasts pudiéramos agregar un testimonio de la gente que nos ve. Amén. Ya que crezca un poco más nuestro canal y que tengamos un poco más de participación. Claro, sería bonito que tengamos testimonios. Pero bueno, esto no es de testimonios. Pero, por el momento, si en algo te ha tocado, ¿verdad? En los podcasts que hemos tenido anterior a este, o este mismo te ha tocado, déjalo en la caja de comentarios. Déjalo, claro. Mira, ¿sabes qué? Esta palabra que dijeron me tocó, me movió. Pero... O si quieres compartirlo desde ya. También si ya lo puedes hacer. Y tú quieres compartirlo desde ya y dices, ¿sabes qué? Yo voy a compartir mi testimonio, lo vamos a compartir en el siguiente podcast. Exactamente. Entonces, la cosa aquí es, dentro de mi testimonio, hubo 22 años, 23 de oscuridad. Yo estuve en Cristo, soy de una familia cristiana, me alejé totalmente del cristianismo. Y en el momento que yo estuve en la iglesia, la iglesia en la que yo estuve trabajando para Dios, tenía la misma filosofía de enseñarte la doctrina que ellos tienen para que tú sepas si de verdad vale la pena ir o no ir a esa iglesia. Ok. Después de esos 22 años de alejamiento, regreso yo a la iglesia y ahora veo las iglesias totalmente distintas, sobre todo en cuanto a la cuestión de cánticos, de forma de pensar. Ya no hay tanta división entre bautistas, pentecostales, adventistas. No, es que somos, ¿verdad? El que quiera pensar que una religión es lo que salva, desafortunadamente no está mirando a Cristo. Estoy de acuerdo. Desafortunadamente no está mirando a Cristo. Aquí la religión no salva. Aquí el único que salva es Cristo. Y por su sangre es que nosotros fuimos sanados. Y por su sangre es que nosotros fuimos salvados. Así que, gracias a Dios, nosotros no estamos en que tenemos eso. Tenemos una iglesia que es cristocéntrica y que realmente aquí se acepta todo tipo de persona que quiera creer en nuestro único Salvador, que es Cristo Jesús. Y gracias a eso es que hoy nosotros podemos estar aquí. Y yo no sé si ahora las iglesias de hoy en día tengan ese plan de antes de que tú seas miembro. Conozco una a la que fui que también lo hace. Creo que se ha estado volviendo ya parte es que es necesario. Sistemático. Ajá. Es que es necesario que cada creyente entienda en qué cree su iglesia. Y esto es algo que nosotros como creyentes es nuestra responsabilidad. No es tanto de la iglesia. Sí, definitivo. Es nuestra responsabilidad conocer en qué se basa la iglesia que yo ¿sabes asisto. ¿Por qué? Porque creo que cuando uno va a dar cuentas a Dios, ¿sí? Va a llegar el momento en que Dios va a decir, oye, a ver, Pero entonces aquí es donde vamos al día 1. Mira, para que vea. ¿En qué creemos? En el primer día, ¿qué es lo que vamos a obtener? La creencia de que la Biblia fue inspirada por Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, son 40 autores, más de 40 autores, pero es un solo Dios. Así es. Hermano, basado en esta creencia, ¿qué es lo que enseñamos? Hermano, lo que enseñamos es que Dios es solo uno. Amén. Solo uno. Justamente hoy venía, cuando salí de mi casa, comparto un tema así, corto. Me dice un hermano, estaba a la par de mi casa, me dice, vinieron alguien a mi casa a buscar porque le dio una palabra, pero tiene su iglesia. Y a veces no es tanto lo que te salva, es que dejes abandonar tu iglesia. No, es tu fe. Amén. Tu fe cómo está. Tu fe cómo está cimentada con Dios. Y le digo yo al hermano, ¿qué hiciste? ¿Qué le diste? Que le di palabra. Que busque su iglesia. Que le den más información de su iglesia.
en qué creen, en qué están fundados, Claro. qué doctrina utilizan. Amén. Porque es muy fácil que tú vengas y quieras señalar o juzgar y decir, en esta iglesia no se predica esto, pero si tú si tú buscas la persona ideal, adecuada a hacer preguntas y decir, hermano, sí, quisiera conocer de tu iglesia, Amén. quisiera saber cómo ha sido formada, cómo ha sido fundada Ok. y en qué creen. Entonces, ahí viene la explicación, que la Biblia dice que solo hay un solo Dios, que es Amén. el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que acercarnos al Hijo para llegar al Padre. Amén. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Por medio de la palabra. Y aquí obtenemos conocimiento. Amén. ¿Amén? Y vamos a leer, hermano, Deuteronomios 6:4. Bueno, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento, En todo momento. y a toda persona. Toda persona. Y eso es un mandato de Dios. Porque dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es nuestro Dios, Jehová uno es, Uno es. y amarás a Jehová y de toda tu alma y con todo tu corazón. Y esta palabra que yo te mando hoy es una ordenanza. Sí, es una ordenanza que se da, si se dan cuenta, aquí en el Antiguo Testamento, y lo dice muy bien. Aquí es una de las ordenanzas, como tanto que le dio a Moisés, que le dijo también, yo iré contigo, yo te mando. Y aquí también le dice que aquí está dando el profeta también. Pero aquí también lo que está dando es que dice, y la repetirás a tus hijos y hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino y acostarte. Y cuando te levantes. O sea, herencia. Amén. Herencia. La estás repitiendo. La estás Amén. repitiendo. Entonces, cuando llega alguien a la iglesia y cree que solo el Señor Jesucristo lo puede salvar, entra la palabra de Dios y la comparte en sus casas. Y va por herencia y se va repitiendo y se va repitiendo. Y así mismo no se pierde la palabra. Amén. Y eso es, perdóname que te interrumpa, pero eso es lo que dice segunda de Timoteo, ¿no? ¿Sí? 3, 16 al 17. Que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando habla de la perfección, ¿habla de una perfección de tipo Cristo? ¿O habla de cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, la perfección llega a ti? Ok, mira lo que dice. Según mira el punto de vista de cada uno. Vamos a ver. Vamos a ver, pero mira lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Punto. Eso es una exclamación, eso es un hecho. Definitivo. ¿Ok? Como dicen en inglés, that's a fact. Ahora, ¿qué dice de ese hecho que está hablando? Que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a parar ahí. Ya sabemos que toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Amén. Y te está diciendo de qué te sirve. Que es útil para enseñar. O sea, tú lo aprendes, tú enseñas. Para redarguir. Yo estoy mal, esto me corrige. Exacto. O si tú conoces la palabra, tú me corriges, pero en justicia. Amén. Porque la misma Biblia dice que padre que ama, disciplina. Y no es que Dios va a venir a darte con una varita. No. Es que Dios le va a dejar saber a alguien, oye hermano, ¿sabes qué? Creo que la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Vamos a orar. Así es. Sí, y es que la palabra antes, como está escrita, dice muy bien, ¿cómo llegamos a camino perfecto? Es cambiando nuestras vidas. Cambiando, ¿pero qué? En base a la palabra de Dios, buscando su presencia. Y nos instruye a que no cambiemos, a que cada día busquemos más y más y más de Él. Porque si nos apartamos del camino de Él, perdemos la inspiración divina. Perdemos lo que nos da cada día. Y Él te vuelve a decir, vuelve al camino.
que eso es lo que me deja a mí ahora el versículo 17, que mira lo que dice, a fin de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, el hombre que es de Dios, sea perfecto. Ahora, ¿para qué queremos la perfección? Primero, la palabra al enseñarte, al redarguirte y al corregirte en justicia, ya te hace un varón perfecto. Y cuando tú eres un varón perfecto, ¿qué es lo que Dios quiere cuando tú consigues esa perfección? Que estés preparado para toda buena obra. Porque estamos de acuerdo que la palabra perfecto, o sea, es como para decir, no hay falla alguna. Mira, solo Dios juzga. No, sí, definitivo. Solo Dios juzga. Claro, Ahora, que solo Dios juzga. A lo que yo voy es, cuando se habla de la palabra perfecto, en cierto sentido nunca se va a llegar a la perfección. Se trata de... la palabra dice que nosotros estamos en una condición de humanos. Exacto. Es una condición. Así es. Para mí, y esto soy yo, esto es Wilfredo Ramos, este es Freddy. Cuando tú tienes una enfermedad, tú tienes una medicina o un jarabe o algo que te cura. Pero cuando tú tienes una condición, para mí una condición es algo que te acompaña de por vida. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando en la palabra se hace alusión a que tenemos una condición de humanos, es una condición que nos acompaña de por vida, que solo Cristo Jesús puede cambiar y hacernos varones perfectos. Eso no significa que aún conociendo a Cristo no vayamos a fallar. En algún momento vamos a fallar. Pero tenemos la redención del Cordero Santo que nos hace perfectos. Eso es justo lo que digo yo. O sea, al final del día, nosotros vamos a fallar porque somos seres humanos. Porque somos humanos. Porque tenemos esa condición. Ahora, no es que vamos a vivir como nos da la gana. No, obvio no. Ni tampoco va a ser una excusa para decir, bueno, pues es que soy humano. Exactamente. Por eso si ustedes han leído el libro de Daniel, Daniel era uno de los que oraba 3 veces al día. Sí. Porque, como usted decía, hermano, ¿cómo es que es perfecto? Pero Daniel hacía eso. ¿Por qué? Porque no sabía el momento, el día. No sabía nada. Pero es que tú sabes quién era así. Job. Job incluso sacrificaba por sus hijos. Porque decían, no vaya a ser que hayan pecado. Entonces, ¿qué me dice eso? Que nosotros en nuestra condición de humanos vamos a fallar en algún momento. Le vamos a fallar a Dios. Escuchando las predicaciones del pastor Perryman, y de hecho, estamos estudiando el libro de Romanos. En el libro de Romanos dice, ¿hay algunos justos? No, ni uno. Por cuanto todos pecaron. Ni uno. Ni tú, ni yo, nadie es justo. Solamente Cristo Jesús, que fue el Cordero inmolado de Dios. Así que... su sangre fue la que nos hace llegar a la perfección espiritual, ¿sí? Más sin embargo, nuestra lucha terrenal para ser perfectos como Cristo sigue siendo la misma, ¿verdad? Claro. La escritura es la que nos tiene que llevar a eso. Sí, realmente sí, la escritura, el tema es que aquí hay algo que te va a decir cada momento, porque cuando tú te sientes mal y sabes que no estás llegando a la perfección, te va a redarguir. Claro. Pero exactamente, voy a parar, los voy a interrumpir aquí porque es que eso me lleva al próximo punto, que es la próxima creencia, que es un Dios trino. Claro. Aquí nosotros creemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, parte de lo que tú estás hablando de la perfección y parte de que el hombre llegue a ser un hombre perfecto es la redargución. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Así es. Que más adelante vamos a ver otras más porque hay más de esa creencia dentro de la iglesia, pero aquí me está hablando que creemos, Carlos me corrige, que Dios es trino, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que eso es una unidad perfecta, un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, un solo Dios. Un solo Dios. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos viviendo el Nuevo Testamento. Okay, que es después de Cristo. Ya sabemos que para nosotros poder llegar al Padre, tenemos que primero confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. ¿Okay? Que su sangre derramada fue la que me limpió y me redarguyó. Que somos comprados a precio de sangre. Y ahí entra, ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Claro, que Dios nos deja el Consolador. Exactamente, que esto es
estamos dentro de lo que es la creencia de que Dios es trino. ¿Cómo trabaja esto? Si yo soy un nuevo creyente o yo nunca he escuchado de la palabra de Dios, ¿cómo yo sé que es un Dios trino? ¿Cómo tú me puedes explicar a mí que una sola persona son tres? Que una sola persona va a ser la palabra. Okay. Va a ser la palabra, vamos a la palabra de Dios y ahí se le tiene que quitar toda duda. Okay. Todo lo que tenga en su cabeza de decir, es decir, si te das cuenta, hay diferentes iglesias, doctrinas. Dice, yo solo creo en Jehová. Amén. Solo creo en Jehová. Pero cuando tú vienes con alguien que dice, solo creo yo en Jehová, o nomás creo en Jesús, y no reconocen el Espíritu Santo. Eso es peligroso. Es peligroso. Hay hermanos que pasa con eso, que vienen con esa mentalidad. ¿Pero por qué? Porque no escudriñan la palabra y no ha llegado a alguien que tenemos que ser nosotros, como buenos instructores, de enseñar la buena doctrina. Para que estemos preparados. Exacto. Para toda buena obra. Exacto. Y entonces es cuando... acabamos de leer el Deuteronomio 6:4 y podemos leer Juan 14:10, Mateo 28:19, y ahí dice muy bien que hay que ir, dice Mateo 28:19, hay que ir Y hacer discípulos. a ser discípulos en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. Bautizándolos bajo esa doctrina. No bautizándolos solamente decir... En el nombre de Jesús, de Nazaret, o en el nombre de Jehová, En mi nombre. o en el nombre de... No, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que hay una bendición. Tú crees en Dios, tú crees en Jesús, tú confiesas para poder llegar a donde Dios. Tú tienes que confesar a Jesús, que es tu Señor y Salvador, y ahí es donde viene la promesa, porque esto es una promesa, esto es la bendición más grande, que es el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es que realmente, les comento igual, yo cuando estaba pequeño tenía 14 años que recibí a Jesucristo. Uy, 14 hace años. muchos Hace años. mucho. Ayer yo me iba a una montaña, mi tío era pastor de ovejas. ¿Ok? Y me llevaba los 4 evangelios en mi Biblia. Y yo era uno de los que, los hermanos lo saben, Benjamín, pastor, más hermano. Yo era uno de los que siempre hablaba mucho con Jehová. ¿Ok? Mucho. Yo le hacía muchas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué pasa esto en la vida? ¿Por qué muchas guerras? ¿Por qué muchos problemas entre aún la sociedad? Y es cuando Dios me habla y dice, ¿sabes qué? Sí, yo te di vida. Mira todo lo que te he dado. Sal. Entonces ahí desperté cuando dije yo, oh Señor, sí, tú me has dejado un consolador. Amén. ¿Eso es así? Porque se siente en el aire, se siente en la naturaleza, se siente cuando tú caminas y está contigo el Espíritu Santo. Y es cuando viene trabajando Dios. Y es que ese Espíritu Santo es el que te dice, sabes que no hagas esto, no hagas el otro. ¿Por qué? Porque te estás manteniendo en santidad, te estás corrigiendo. Amén. Estás diciendo, ¿sabes qué? Está trabajando en mí el Espíritu Santo. Me dice que no haga tales cosas, que no me mueva de aquí, que no haga esto, no haga lo otro. De acuerdo a su palabra, y es como lo que venimos hablando. Redarguir, enseñar, buscar su presencia. Amén. Buscar su presencia, perfección. ¿Y cómo lo hacemos? En base a la Biblia. Pero al final lo que dice el Espíritu Santo dice, hijo, detente en tal situación. No lo hagas. No lo hagas. Nos ha pasado a todo el mundo que nos hacemos muchas preguntas con Dios. Oh, sí, Muchas eso preguntas. pasa. Y a veces decimos nosotros, pero ¿por qué pasan estas cosas, Señor? Si yo me mantengo en tu palabra, yo me mantengo en esto. Pero el enemigo, o sea, el que anda rondeando porque no puede estar en todo lugar, viene y dice, él busca de Dios. ¿Tú crees que va a buscar a alguien que no busca de Dios? No, claro. No lo busca. No, el que está dormido, eso se deja. De hecho, en el mundo, lo que está quieto se deja quieto. El diablo no va a molestar, No va a molestar. a quien está ahí tranquilito. Va a molestar a quien está buscando de Dios. Sí, estamos claros. ¿Qué quiere turbar? El Espíritu. Porque ese es tu consolador, el que te llena y el que te hace buscar la presencia del Señor Jesucristo en secreto. Es lo que él hace el enemigo. A querer quitarte esto, pero vienes tú, como buen cristiano, sabes que tienes que agarrarte de la palabra, agarrarte, buscar de él, y lo trae de todas las generaciones. Te trae desde las familias pequeñas, de tus anteriores antepasados, predecesores, ya lo trae establecido. Lo podemos ver desde Abraham. Desde Abraham, la promesa que le dio.
Hoy la estamos viviendo. Sí, Somos Sí, hijos de Abraham. y está, dice, te haré millares. Padre de naciones. multitudes, y te expanderé como las estrellas. No se podrán contar. Entonces, esa promesa está establecida y está cumplida. Amén. Amén. Entonces, eso también me lleva, ya, ¿verdad? Que Dios es trino. La próxima creencia es que Jesús logró nuestra redención mediante la muerte en la cruz, ¿no? Y donde dice que en Hechos 2:23 al 24, ¿verdad? No sé si lo puedas buscar por ahí. Hechos. Hechos 2:23 al 24. A este entregado por el determinado consejo, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y anticipado con conocimiento de Dios, y matasteis por manos de inicuos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, cuando era imposible que fuese retenido por ella. Este versículo hace poco lo leí. Perfecto. Muy bueno. ¿Pero qué dice el 23? Hay un punto ahí que es donde yo me quiero parar. Dice, Un a momentito. este entregado Ajá, por el determinado consejo correcto. y anticipado. ¿Anticipado por quién? Anticipado conocimiento de Dios. Anticipado conocimiento de Dios. O sea, no es que él llegó No, ya estaba. y pasó así, pues porque pasó. No. Y esto, yo, de la manera que yo tengo resumido ese versículo aquí, ¿verdad? En mis propias palabras, es que el plan de Dios era entregar a su Hijo Así es. unigénito para que muriera por nosotros en la cruz, para que Dios le resucitase, o sea, le levantara de entre los muertos, porque de esa forma es que le pone fin a la agonía de la muerte. Uh-huh. Si regresamos, este versículo te trae anticipado conocimiento de Dios. Regresamos a Isaías y te dice aquí piedra probada. La piedra probada, correctamente. Probada. O sea, este versículo de aquí te hace regresar y te dice anticipado conocimiento de Dios, piedra probada. Exactamente. Y entonces volvemos que decir, este versículo de aquí al final, el 24 dice, era imposible que se fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque no había pecado internamente en su esencia. Correcto. No había. Oye, ¿y crees que, o sea, la importancia de que uno acepte que la muerte de Cristo fue tan valiosa, Uh-huh. ¿crees que sea difícil para mucha gente aceptarlo? Yo lo creo porque lo he visto. No, obviamente, en nuestro entorno, donde el cristiano obviamente tiene que confiar en lo que pasó, la muerte en la cruz de Jesús, sino más bien en las nuevas generaciones, hoy en día, donde hay mucha información, donde hay el internet, donde encuentras, incluso yo cuando me alejé, recuerdo del ministerio donde yo estaba entregado a Cristo. Ajá. Recuerdo muy bien que empecé a tomar datos para saber si estaba bien, estaba mal, y encuentras información sobre cómo llegó la religión a este país, cómo llegó la religión, cómo se implantó cierta doctrina en un país, cómo llegó el cristianismo al mundo, cómo se creó. Ahora ese tipo de información la encuentras en todos lados y te puede confundir bastante. ¿Sí? Es que acuérdate que el diablo es padre de No, mentiras. estoy de acuerdo. Y de hecho creo que ha trabajado mucho mejor, ¿sí?, que los cristianos que estamos aquí para hacerlo, en el sentido de que esa información se ha tergiversado a tal forma que te topas con gente hoy en día Ajá. que no cree en que vino un hombre del cielo, un Dios, convertirse en un hombre para morir por la humanidad. Y te quedas tú, wow, pero existen muchos millones de personas te voy a que explicar. no tienen esa... Hay muchas personas que desafortunadamente no han experimentado a Dios. Sí, no, claro. No han Sí, experimentado, no saben lo que es el poder del Espíritu Santo. Definitivo. Y cuando tú tienes eso, y aunque hayan visitado iglesias, y aunque se hayan leído la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, y aunque se sepan que dice Mateo 3:23, aunque se sepan que dice Apocalipsis 4:18, aunque se sepan lo que dice el Salmo 119, versículo 105, te los pueden recitar. La misma Biblia dice, ¿crees en Dios? Bien haces, porque el diablo cree y tiembla. Tiembla. Así es. Así sí. que esas son personas que lastimosamente leyeron la palabra, pero no conocieron
No Es necesariamente. como dice, hay un varón, a lo mejor ustedes saben quién es, antes se llamaba Héctor el Fader, hoy es Héctor Delgado, y él dice, no es lo mismo conocer al Cristo de la Biblia, no es lo mismo conocer a Cristo que al Cristo de la Biblia. O sea, no es lo mismo conocer al Cristo de la Biblia que al Cristo de verdad. O sea, tú puedes, por la teoría que está ahí, tú puedes tener una idea de quién es Él. Sí, pero no lo has conocido, no está en tu corazón. A lo que yo iba es que hay mucha información hoy en día, sobre todo en redes, que obviamente ahorita es lo que más tenemos al alcance. Ajá. Donde se hacen que la gente crea en cosas que no necesariamente son. La palabra de Dios es uno de los libros, porque yo estuve leyendo libros en el momento en que me separé de la iglesia. Y sobre todo de Dios, más que de la iglesia, porque en sí fue alejarme de Dios. Libros que te informan de historia, de religión, y si tú tomas todo eso y lo comparas con lo que la Biblia dice, que por cierto, ahora vamos a sacar ¿cómo se llama? Un nuevo espacio aquí en este podcast que se llama Datos Traídos del cielo. Bueno, pero es que, ¿sabes qué? Es importante para mí que escuche la gente que nos ve, que muy probablemente puedas encontrar argumentos, ¿sí? Y lo voy a entrecomillar, muy sólidos, que te hagan pensar que la Biblia no está en lo correcto. Te voy a explicar una cosa, y para continuar, te voy a explicar por qué tenemos tantas personas que, aunque lean la Biblia, aunque hayan ido a la iglesia, es que tienen un vacío en su corazón y desafortunadamente buscan en las cosas de este mundo lo que es eterno. Y creo que, y bueno, y está bien, perdón que te interrumpa, y no en sí estoy hablando de los que ya han tenido una relación con la palabra. Pero es que eso aplica tanto definitivo. para el que ha conocido como para el que no. Porque es que las cosas de este mundo son perecederas. Yo quería el último Samsung, yo lo quería y lo tengo, pero ¿qué hizo eso? Meterme en otra deuda. Así es. O vaciarme mi bolsillo. A lo que quiero llegar es que, desafortunadamente, hoy tenemos las redes sociales y nosotros en vez de utilizar, ahora las estamos utilizando para bien, pero la mayoría de las personas están buscando una llenura que no te la da nada, no te la da TikTok, no te la da Facebook, no te la da Instagram, no te la da la cantidad de dinero que tengas en la cuenta de banco. Eso no te va a dar ninguna tranquilidad, no te va a llenar espiritualmente. ¿Cuántos artistas con muchísima fama y dinero, con todos los recursos del mundo, se han quitado la vida porque se sienten solos y vacíos? Sí. Yo ahora mismo podemos buscar en YouTube cantidades de documentales donde muchos artistas de hoy. Sí. No, y te digo algo, mi punto en sí no es tanto para el creyente o el que creyó y se alejó. Ajá. Porque yo lo viví, y no se trata de que ya tiene la salvación, ya como quiera tú, no. Pero en sí, bueno, uno ya recibió la palabra, uno ya aceptó a Cristo en su corazón, Dios nos dio el libre albedrío para tomar decisiones, para cometer errores, para hacer las cosas bien. Claro. Está bien. Tú ya estás ahí. Ya, gracias a Dios, aceptaste a Cristo. Yo hablo de los que no. Y si hay alguien que nos está escuchando por pura casualidad y le tocó ver este podcast, que nunca en su vida ha escuchado algo de Dios, de Cristo, o que tú lo que has escuchado es totalmente adverso a lo que la palabra dice, yo te quiero invitar a que te acerques un poco y te des cuenta que no todo es como lo está pintando el mundo. Exactamente. Ahorita, en este momento, el mundo está llenando nuestra vista de cosas muy bonitas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque lo que uno ve en TikTok o lo que uno ve en Facebook o Instagram, lo que tú quieras, no vas a ver algo que digas, ay, no, guácala, qué feo. Al contrario, es algo que te va a traer. Pero es que, hermano, volvemos. El diablo es padre de mentira. Sí. ¿Y qué sucede con las redes sociales? Que te enseñan lo lindo. Lo más seguro,
las personas ven cosas, ¿verdad? Vamos a poner, no sé, vamos a poner a un evangelista muy famoso y que hoy ese evangelista, gracias a Dios, puede devengar un buen sueldo porque la palabra dice que de lo que tú haces, que comas. Sí, claro. ¿Verdad? No me lo estoy inventando yo, está escrito. Entonces, claro, el obrero digno de su salario. Exactamente. Claro, lo estoy poniendo yo en mis propias palabras, ¿verdad? Pero a lo que voy es, lo más seguro, hoy ven que este predicador, pues, evangelista, puede devengar un buen sueldo por lo que hace, por predicar el evangelio. Dicen, mira para allá, poniéndole precio o lo que sea. Pero no ven el trabajo que tuvo que pasar, que muchas veces quizás se fue, su familia se acostó sin comer. Sí. O que solamente tenía lo justo. ¿Me entiendes? Pero ahora lo ven y dicen, porque lo mismo, porque las redes sociales lo que te presentan es la parte bonita, te presentan el éxito, no te presentan el camino. Sí, no, y ese es el punto, ya para también que Carlos nos siga desarrollando estas cosas, pero... Está bien el diálogo, está excelente, para que tenga más información la audiencia. Exacto. El punto es aquí que al menos como yo lo he visto, se está llevando una batalla en la cual Satanás está logrando algo que obviamente para él es una victoria, ¿sí? Entre comillas. Él cree. Sí, por eso digo entre comillas. El detalle aquí es que nosotros, los que ya tenemos relación con Dios, entendamos que el alcance no necesariamente está en que estemos hablando aquí entre nosotros. Ahorita, si las redes existen, hay mucha gente que ya utiliza las redes para ministrar, para la palabra de Dios. Pero tenemos que ser más astutos, porque tenemos más astucia, porque tenemos la palabra de Dios. Sí, Amén. Hay algo que tú escuché que dijiste, hermano, que aquí hay dos grupos. El que no conoce y el que sí conoce. Correcto. Y estás hablando de un grupo que no sabe la salvación todavía y el que sí tiene la salvación, entre comillas. Correcto. Porque la tiene supuestamente entre comillas, pero todavía no ha sido nacido de nuevo. Puede estar, como tú decías, hermano, leyendo la palabra más de 10, 20 años, pero no ha nacido espiritualmente de nuevo. No ha conocido el rostro de Jesucristo. Este que no conoce es donde tenemos que llevar la palabra. Y fue el mensaje que dices ahorita. Si necesitan una palabra de vida y de salvación, es Jesucristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay más. Y te da vida en abundancia. Y aquí está el otro grupo. Porque él es este grupo que está aquí, que sí conoce la palabra, que sabe la palabra, y que tiene que meditar la palabra, pero también se aparta ese de la palabra, o se va a otros lugares, otras sendas, que no son de justicia, que son de justicia. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no están cubiertos con el yelmo del Espíritu Santo. No están buscando. ¿Y qué pasa? Yo he visto, por eso dice la palabra, muchos duermen, dice la palabra. Muchos duermen por falta de buscar la presencia, por falta de conocimiento de la sana doctrina. Y te va a pasar en iglesias grandes, pequeñas. En todas partes. En todas partes que vas a ver. Tú dirás, pero ¿por qué este hermano tiene 10, 20 años y duerme y tiene conocimiento? ¿Pero por qué pasa eso? Porque no tiene una relación íntima con Dios y llenándose la llanura del Espíritu Santo y fortaleciéndose con la armadura de Dios. Correcto. Cada día. Entonces, realmente este hermano sí debería trabajar más. Pero también, ¿verdad? Me trae el próximo punto, esto que estamos hablando, me trae el próximo punto, que sucede mucho, y esto, ¿verdad? Lo vamos a tocar porque hay que tocarlo, pero para que entendamos que parte de la creencia, ¿verdad?, que creemos aquí es que Dios es soberano en el otorgamiento de dones espirituales a cada creyente. De igual forma, Dios utiliza de forma única a maestros, pastores y evangelistas. Romanos 12, 3 al 8, ¿verdad? Son bastantes versículos, yo lo tengo resumido en mis propias palabras. Lo que yo entendí de esta lectura es que ningún cristiano debe pensar en sí mismo que es más, mejor o mayor que su hermano en Cristo, ya que todos somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, el que es evangelista, el que es pastor, el que es maestro, no es más grande que el que dedicó su vida a limpiar la iglesia, porque eso fue lo que Dios puso en su corazón. Así es. ¿Cierto? Aquí nadie es más grande porque la cabeza
es Cristo. Nosotros simplemente somos parte de un cuerpo, donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que cada uno utiliza sus dones para el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que yo entendí de este versículo de Romanos. ¿Verdad? Y esto es, ¿verdad? Sucede en las iglesias. Sí, sucede. Ese es Romanos 3. Pero no te preocupes. Entonces, así que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usémoslos. Si de profecía, profeticemos en proporción a nuestra fe. O ministerio, usémoslo en nuestro ministerio. El que enseña, en enseñar. El que exhorta, en exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. O sea, aquí nadie es más grande que nadie. Aquí todos somos uno y la cabeza es Cristo. Ok, entendiendo eso, hay veces que dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Sucede que yo quiero lo que tú tienes. Sí, pasa eso en la iglesia. Pasa. Dejan por de lado lo que es el fundamento. Claro. Que es Jesucristo, que Él sostiene todos los demás. Él nos abraza, nos acobija. Y por eso, como tú decías y como todos pensamos, el que limpia, el que limpia una pared, el que está limpiando los baños en la iglesia, el que está haciendo la contabilidad, el que está cuidando la puerta. Todo. Todos somos un solo miembro. Importante. Yo no puedo agarrar si me falta un dedo. No puedo agarrar de la misma manera. Yo si me falta un dedo del pie no puedo balancearme de la misma forma. Aquí hasta el órgano o el miembro del cuerpo más insignificante tiene un propósito muy importante. Claro, hasta un solo pelo. Solo que aquí este versículo indica, cada quien tiene su don espiritual. Exactamente. Y que lo desarrolle bajo la guianza del Espíritu Santo. Exactamente. No bajo nuestras fuerzas, ni de la carne, ni nada de eso, sino bajo la guianza del Espíritu Santo, porque Él nos da, dice, en proporción a nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Exactamente. En ese momento. ¿Cómo está? Tú dirás, yo tengo el ministerio de sanación, pero si estás tu fe está quebrantada en ese momento, sí, no vas a hacer señales en su nombre. Claro. Entonces no vas a hacer milagros en su nombre. Tienes que llenarte a través de él. Exactamente. Su presencia. ¿Amén? Entonces, y no está mal, hermanos. Hay veces que uno en la humanidad anhela lo que el otro tiene porque, como se dice por allá, a veces uno mira el zacate del otro lado y se ve más verde. Claro. ¿Verdad? Pero lo que no podemos, no debemos por nada del mundo, porque es lo único que no se perdona, es la blasfemia del Espíritu Santo, que es la próxima creencia de lo que creemos aquí en la Iglesia Cristiana Ágape. Ese punto es buenísimo, nada más que ayúdame a presentar, vamos a parar un poquito tipo un refrigerio. Y antes de seguir con esta creencia, tenemos datos del cielo. Vamos a tratar de traerles datos interesantes como para que también haya un poquito más de fluidez. Claro, y que encuentren algún tema que se pueda tocar con tus más adelante, claro. Con algún amigo. Y les traigo varios, pero vamos a empezar con uno que habla acerca de lo que ha pasado en la fe, que me llamó mucho la atención, cómo ha crecido en lugares que uno ni se pudiera imaginar. A ver. Porque cuando uno piensa en cristianismo, generalmente uno se va más al lado anglosajón. Ok. ¿Verdad? Porque pues de allá... Bueno, y latinoamericano. O también Latinoamérica. Porque lo que es Latinoamérica, pues una tenemos... rama más abierta, pero hablando de cuestión, judeocristiana. Claro. Estamos más relacionados con ese tipo de ¿cómo se dice? De persona. O sea, de ese... ¿Cómo se dice cuando eres de otro lugar? Bueno, cuando estás, por ejemplo, nosotros que somos latinoamericanos, estamos aquí en Estados Unidos. La raza, ¿verdad? El tipo de raza. Okay. Y fíjense que dice que en el 2025 se estima que el cristianismo crezca más rápido, que el cristianismo se estima crece más rápido en Asia. En Asia. Y otra cosa que también escuché por ahí es que no lo tengo al 100%
comprobado, Ok. pero he escuchado que Corea del Sur es el país con más cristianos como tal. Bueno, gloria a Dios, porque Sí, gloria a Dios. tenemos, Gloria a Dios. por lo menos en China yo sé que se Bueno. está persiguiendo al que es cristiano, que se siguen convirtiendo, porque Bueno. es que la palabra de Dios no la detiene nadie, pero el que va a llevar la palabra de Dios ahí es perseguido. Parte de Pero ese gracias dato, a fíjate. Dios que por lo menos tenemos un Corea del Sur Sí. que le abre las puertas a Jesús. Y eso es pensando en cuanto a cuestión de proporción, en porcentaje. ¿Sí? Claro. Porque, por ejemplo, justo que ahora tocas el tema de China, dice aquí que en China, donde a pesar de las restricciones que hay, como tú comentas, Ajá. hay más de 100 millones de creyentes. Pues, 100 millones en China. 100 millones de creyentes. Eso sí es sorprendente. Porque Sí. Salud. en porcentaje, con Corea obviamente vas a decir Corea. Claro, del Sur no, no tiene- jamás. O sea, no sé si China es el país más sobrepoblado del mundo. Exacto. Sí. Entonces, qué interesante que quien más ha trabajado en el ministerio en estos momentos han sido los misioneros, porque China no es un país cristiano. No, para O sea, nada, para China, nada. Los Es misioneros bien son los que han difícil. llegado con Es la bien difícil. palabra. Es bien difícil. Hay que dar Yo he gracias a Dios escuchado- por eso. Yo he escuchado historias drásticas de personas Oh, que han sí. intentado llevar No, la no, palabra a y China y podemos también y irnos bien a difícil. lugares todavía más extremos como en África, que África. tenemos precisamente que es otra cosa que queremos darles aquí un poquito de adelanto. Vamos a hacer un podcast que va a tener que ver con el ministerio de las misiones. de las misiones. Y lo que sucede es que nuestra iglesia, Ágape, hace misiones en el África. Así es. Entonces, acaban de llegar hermanos o han llegado ya hermanos que han estado en África, han ido de misión a África y queremos saber qué es lo que se vive allá. Así que espérenlo, pronto se está coordinando todo para que se puedan atraer las personas adecuadas para que nos hablen. Pero y gracias a Dios por el ministerio que tenemos. Gracias a Dios por los misioneros que están llevando la palabra, aunque no sean de nuestra Sí, iglesia. y esto es agradable porque o sea, los que nos escuchan, los que nos ven, y todo, están conociendo la iglesia, el fundamento. Así Y es. están Amén. conociendo que está aplicando la palabra de acuerdo a la doctrina que es la Biblia y de acuerdo a lo que dicen los misioneros que van a predicar el evangelio a todo el mundo. y predicar la gran comisión. ¿Sabes qué? Que en un punto creo que nosotros tenemos que pensar como misioneros, ¿me entiendes? Claro. Tenemos que saber que nosotros tenemos esa misión. Así no nos envía la iglesia a otro país Es que o a otro lugar. La Biblia lo escribe muy bien, dice id, no dice Así solo es. ir Santiago Irte a otro o país. Freddy o Ajá. Carlos, dice id, todos, predicar. Pero si te fijas, la iglesia primitiva sí comenzó una vez Jesús fue recibido en el cielo, pero ¿cómo comenzó? base de misiones. Se empezó dentro de Jerusalén y después, ¿qué se hizo? Cada cual tomó. ¿Dónde murió Pablo? A base de misiones. ¿Dónde murió? Pablo le escribió a la iglesia en Corintio, en Éfesos, en la iglesia en Roma. Pablo murió en Patmos, en la isla de Patmos, que eso es Grecia, Sicilia, por allá, ¿no? Me perdonan, fallé la clase de geología, pero por ahí vamos, ¿no? O sea, que cada uno de los apóstoles no se quedó quieto en un solo sitio, no se quedó Sí. estático, Sí. sino que llevaron Bueno, el evangelio. La cosa es, están haciendo bien el trabajo en China, los misioneros. Si nos escuchan misioneros de China, Déjennos saber. pero si alguno de ellos por de casualidad, mira un podcast. Vamos. Ok, muchas felicidades. Pero sí lo que no podemos hacer es blasfemar contra el Espíritu. Oh, sí. Sí. Bueno, ya terminando este dato, felicidades a los misioneros que están allá en Asia haciendo su trabajo. Han hecho crecer demasiado la Gracias. la De iglesia verdad que cristiana. Dios los bendiga y Nos es parte de comprometen- nuestras oraciones. Nos comprometen más a nosotros tratar de hacerlo mejor también. Nos ayudan a crecer Porque nuestra qué fe, vergüenza que definitivamente. nosotros estando en un país, ¿sí? En un país totalmente, en este caso Estados Unidos, cristiano, no podamos convencer al otro, ¿me entiendes? Y en Pero es que China- no es convencer. no hablo de convencerlos, sino no podemos llegar como los misioneros Ujú. llegan a tanta gente. Realmente Pues es que todo tiene su tiempo de acuerdo a la palabra. quien cambia Sí. es Sí, Dios. no, Es Dios. definitivo. O sea, a lo que yo voy es, el que trabaja tiene resultados.
Claro. No. O sea, pero, oye, China. la palabra de Dios dice en Mateo que tú vas y siembras. Hay semillas que van a caer en terreno fértil, hay semillas que no van a caer en terreno pero fértil. ¿estás de acuerdo que fruto va a haber? Pero depende. Porque hay un fruto que el sol lo va a quemar y no va a germinar. Es fruto. Y cuando germina el fruto, ahí está en China. Son 100 millones de cristianos que han estado ahí gracias a no sé quién empezó la obra en quién sabe qué año. Dios empezó la obra. Dios empezó Hablo la obra. como Dios, obviamente, estamos hablando. Es más, Dios empezó este mundo. Eso nos queda claro. Sí. Pero Amén. no sé quién como misionero Dios usó. El primero que haya ido a China. Supongo la dificultad de estar ahí con gente que de verdad está arraigada en una creencia que es como los mexicanos con el catolicismo. Tú naces en una casa que prácticamente te lleva a una creencia así. China está igual. Y de verdad mis respetos, le doy gracias a Dios por esos misioneros que han hecho las cosas como se tienen que hacer. Han mostrado fruto y eso es importante. Claro. Realmente al final lo que aplica aquí es que ha llegado la palabra, ha llegado la alianza del Espíritu Santo y a salvar vidas. Amén. Que nos dio Dios. Almas. Amén. Todos los pecados pueden ser perdonados. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay una base bíblica. ¿Dónde estaba Dios? Y si te llegas a alejar, ahí va nuestro Padre. Nosotros tenemos un libre albedrío.